Las perras. Autor Justino Sarmiento. Capítulo 1. Las calaveras de nuestros villorrios, ruines hasta la pared de enfrente, son muy dados a poner apodos a todo el mundo, en particular a las mujeres de mala vida. ¿Y qué apodos? Cuando en la taberna o en la barbería de un pueblo, el viajero oiga, entre carcajadas crueles, que se habla de la tusa, la burra o la changa. Tenga por seguro que no se trata de ningún animal, se trata de alguna infeliz moza del partido, de esas que se han revolcado en las sentinas de todas las degradaciones humanas, por complacer en noches de jarana a los mismos, que se burlan de ellas sin piedad. Conexo a una de esas rameras de pueblo estuvo el dramático periodo de mi juventud, que ahora con la pluma voy a exhumar del camposanto de mi alma. Llamábase Calixta Molina, pero le decían la perra. ¿Cuál de sus faces daría ocasión a semejante apodo? ¿Acaso su conducta? Tal vez, aunque bien pudo haber sido su aspecto. Morena, con el moreno del chocolate fino, común entre las mestizas de nuestro país. Usaba flequillo y sobre las orejas grandes porciones de pelo agresivamente arriscadas hacia adelante. Tenía la boca grande, mas no desagradable, la nariz respingada y ojos brunos, tristones y expresivos, en cuyo juego se advertía la vislumbre innoble que muestran la mayoría de las prostitutas y todos los perros vagabundos en su mirar. Por el tiempo en que la conocí, la perra frisaba en los 30 años. Sin embargo, encanecía, se arrugaba, echaba panza. Su fisiología, por los abusos de la vida airada, degeneraba. Ya era una fruta del árbol del mal que los mejores pájaros desdeñaban. Y en vez de dejarse caer al fondo de la cloaca, tuvo el plausible acierto de pensar en mantenerse de un comercio que no fuera el de su mísera carne y, lo que es más, encontró debajo de su podredumbre moral la voluntad suficiente para realizar el cambio de vida. Adquirió un tendejón cercano a la plaza del pueblo. Pidió al fiado algunas mercancías, que obtuvo merced a la responsabilidad asumida por cierto vejete adinerado, con quien ella años antes tuvo amores. Mandó quitar la denominación que ostentaba el tendejón y la sustituyó por la de La Última Esperanza, la cual, además de expresar una verdad, era un poema sintético, brotado de la desolación de su alma, como un tallo verde en el desierto. Hecho eso, arremangada bravamente, instalóse tras del mostrador, a vender sus artículos a los lugareños y a los rancheros que en pintorescas caravanas acudían los domingos a misa, al tianguis, y muchos de ellos a emborracharse hasta perder los tenates de la compra. La Última Esperanza cuajó. Meses después estaba provista de buen número de mercancías disímiles. En sus casilleros pardeaban los conos de los dulces piloncillos, brillaban húmedos los cristales de la sal de cocina, albeaba el suave almidón de yuca, amarillecían las cintas de los tallarines y los ensortijados fideos. Negreaban los frascos de ciruelas pasas, azuleaban los paquetes de velas de estearina y otras muchas cosas ponían sus notas de color. Entre ellas, un gran frasco de chiles en vinagre, con amplias rodajas de cebolla y zanahoria.
Del mecate tendido arriba del mostrador colgaban haces de cohetes, zapatos de baqueta, chanclas para mujer, correas de guaraches, estropajos, escobetas, cordeles. Lástima grande que tan útiles mercancías, así como el racimo de velas, de cebo suspenso de un gancho, de noche, a la flaca y oscilante luz de lámpara de petróleo, apenas se reconocían. Negreaban de moscas, y como era natural, de día, chocaba verlas menudamente salpicadas de cagarrutas. Pero, en realidad, nada de eso había hecho prosperar el negocio. Fueron las mercancías líquidas, especialmente el turbio tepache y el craso rompope, así como una variedad de licores verdes, amarillos, rojizos, confeccionados sencillamente con aguardiente de caña entintado y aromatizado por la sustancia de alguna hierba, cáscara o fruta puesta a macerar en él. Cada una de estas bebidas, fuera de ser una delicia para el gañote de poblanos y rancheros, entrañaba una eficaz virtud medicinal. Si mal no recuerdo, el aguardiente de guaco quitaba las calenturas, el de toronjil disipaba la murria, el de hierbabuena calmaba el latido de estómago, el de ítamo real resultaba maravilloso para el dolor de costado, y el de anís estrellado, con una dedada de sal, desalojaba en un santiamén los gases intestinales. Como se ve, el tenducho de la perra al parque tenducho era botica, y a fe que nunca le faltaban clientes enfermos, como que había algunos que en las frías horas del gris amanecer llamaban bruscamente a la puerta y con la temblorosa voz del crudo lanzaban una imploración como esta: por María Santísima, véndaseme un trago de ruda, que me muero de hipo. Capítulo 2. Yo era escribiente del ayuntamiento, desprendido del hogar paterno 2 años antes. Llegué rodando de lugar en lugar, hasta caer en aquel oscuro villorrio donde no tenía parientes ni amigos entre quienes refugiarme. Comía en uno de esos fonduchos de pueblo, en que nunca faltan para el desayuno las memelas picadas, tal cual chilatole para el mediodía y los chilaquiles en la cena, confeccionados con las resecas tortillas de maíz que sobran de las comidas anteriores. Dormía en la alcaldía, en un catre de lona muy rechinador, que todas las mañanas tenía que retirar Crisanto, el barrendero de la oficina. Ese Crisanto que acabo de mencionar, ese Crisanto no quiero que pase inadvertido en esta verídica historia. Me hizo sufrir lo indecible y en venganza de ello quedará grabado al agua fuerte en el acero cruel de esta página. Crisanto Tepatlán, alias el Huil, era un ejemplar genuino y bien logrado de la melancólica raza totonaca, que perdura diseminada en las fragosidades del territorio veracruzano. ¿Era viejo? ¿Era joven? ¿Quién sabe? Nunca me dijo su edad, ni es posible, por la simple apariencia, atinar en la que tiene un totonaco adulto. Dobladote como un gorila, revelaba tendencias a ser panzón. Sobre cuello cortísimo asentábase su cetrina cabeza, que daba la impresión de ser maciza, irrompible, como la de esos toscos ídolos que sus antepasados esculpieron con maravillosa paciencia en piedra de metate. En tal cabeza, figúrate, lector,
un matorral de pelo hirsuto que apenas dejaba una miseria de espacio para frente. Unos ojos hechos de 2 puntazos de clavo, y entre ellos el arranque de una nariz ingente que descendía ridícula en forma de apagador de velas. Imagina también, bajo los hollares de semejante nariz, una boca en alto relieve, en cuya parte superior haya sembrados, cuando más, 2 docenas de pelos tiesos, largos y agresivos. Por ese bigote felino le aplicaron el apodo de Juil, que Juil es un pez de río con curiosos tentáculos capiláceos. No obstante lo expuesto, es noble confesar que había algo nítidamente bello en la cara del indio: los dientes. Jesús de Nazaret, que sabía distinguir las gemas en el fango, hubiéraselos admirado, como admiró los de aquel perro muerto y aguzanado que, tendido en el polvo de la calle, horrorizaba a un grupo de curiosos. Dicho tengo que el Juil era barrendero de la casa consistorial, pero no he contado que también tenía la importante obligación de encender las 3 docenas de faroles que punteaban de luz amarillenta el poblado en las noches que no eran de luna. Pues es de saber que el místico claror del astro de los enamorados románticos se consideraba en los presupuestos de gastos comunales como un medio de ahorrar petróleo. Asimismo, no he expuesto que el indio, aunque tenía hogar, era mi compañero nocturno. Dormía en la alcaldía, por orden del ayuntamiento y con el carácter de guardián del palacio, que así, con ese altisonante sustantivo, suelen llamar en los pueblos de la República a la casa del gobierno local, aunque parezca una posilga. Y paréceme, lector, que después de tan preciosos informes, hemos llegado a la ocasión de esclarecer por qué Crisanto hizome sufrir lo indecible. Aquel hombre, por la obligación de encender los faroles públicos de tarde entre 2 luces, recorría a paso veloz el Villorrio de extremo a extremo, cargando una escalera doble, de esas de tijera. Después de esta fatigosa caminata iba a cenar a su casa, que era un jacal rodeado de tulipanes, ubicado en lo alto de una loma, a 2 kilómetros del pueblo. Fumando un cigarro de totomoxtle, regresaba a eso de las 10, precisamente a la hora en que yo, ya en paños menores, solía estar sentado en la lona de mi catre expulgándome. Tendía parsimoniosamente su petate, se sentaba en él, se despojaba de los ceñidos pantalones de rayadillo orizabeño y procedía, mi madre, a zafarse los zapatones de baqueta, dejando a la vista los negros y enormes pies, que humeaban en la cerrada estancia del palacio como 2 pebeteros infernales, y Crisanto nunca se bañaba. Ese tormento dantesco me impulsó a buscar otro dormitorio y lo hallé en la casa de la perra. Era un cuartito interior recién enjalbegado que aquella mujer me alquiló por una bicoca. Me encantaba mi nueva habitación. Se hallaba en la tranquilidad del patio, independiente de la casa, y tenía al frente un corredorcillo cercado de tosca baranda de madera, en cuya tabla superior se alineaban 12 o 15 plantas de ornato, sembradas en botes de hojalata,
que antes de ser macetas fueron envases de petróleo. Delicioso me resultaba contemplar en las áureas mañanicas de sol aquella verdura jugosa en la que resaltaban las umbelas de los capotes, los aromáticos corimbos de los heliótropos, el tierno carmín de las begonias, el amarillo enfermo de los menudos perros, el blanco nupcial de las gardenias y el azul de ensueño de las leves espuelas de caballero. Multitud de abejas, procedentes del colmenar que había en el fondo del patio, fingían gotas de oro en el raso de las corolas melíferas. Capítulo 3. Una tarde, al volver de la oficina, encontré a la perra llorosa con una carta en la mano. ¿Qué le pasa, Calixta?, pregunté intrigado. Figúrese que mi hija viene. ¿Su hija? ¿Tiene usted una hija? Sí, una muchacha ya grandecita que se llama Celia. ¿Y dónde está? En Córdoba con su madrina. Pero mi comadre ya no puede o ya no quiere tenerla. Dice aquí en la carta, dice, verá usted. Alzó el papel, buscó el párrafo que le interesaba y leyó a trompicones. Comprenderás, comadre de mi alma, que ya no soy ni la sombra de la mujer fuerte que conociste. He vivido mucho, estoy enferma, siento que no tardaré en morir. Tu hija ya está grande, ya acabó la primaria, llegó a la edad peligrosa en que las mujeres, hasta sin querer, atraen a los hombres como la miel a las moscas. ¿Y qué puede ejercer una vieja chocha? Ella no es fea. Necesita, pues, una vigilancia mejor que la mía. Bajó el papel al decir convencida. Ya lo creo que es vieja mi comadre. Cuando el güero González, que es el papá de Celia, me hizo la maldad, ella ya no se cosía de un hervor, y de eso hace la friolera de 15 años. Luego, cambiando de tono, agregó preocupada. Parece que mi comadre desconfía de mi hija. Aquí abajo dice. Y volvió a leer. Yo he querido a la chica como a una hija, pero no dejo de ver sus defectos. Es voluntariosa. Y en las cosas que le cuadran, hace lo que quiere, sin que valgan consejos, regaños ni coscorrones. Ese carácter, comadrita, no lo hurta, lo hereda, porque tú siempre has sido muy dueña de tu albedrío. Volvió a suspender la lectura y mirándome, asintió con ostensible vanidad plebeya. Es muy cierto. Yo siempre hice lo que me dio la real gana. Por eso tengo esta y otra que me están bordando. Pero, ¿qué quiere usted? En gustos se rompen géneros. La llegada de un cliente interrumpió nuestra conversación, pero en la noche la pobre mujer, que andaba preocupadísima, volvió a hablarme de lo mismo y concluyó invitándome a ir a recibir a Celia. ¿Cuándo viene? El domingo. Cuente usted conmigo. Y en efecto, el domingo, como a las 11 de una de esas mañanas pueblerinas que trascienden a fruta madura, la perra, Toribia, la cocinera de la casa, y yo salimos a pie por el pintoresco camino que conduce a Córdoba. Después de andar 30 o 40 minutos, nos sentamos a la sombra pía de gigantesco cuapinole, cuyo moreno y resinoso tronco se hincaba a la vera del camino, como una garra enorme. Era un sitio fresco, alfombrado de hojarasca. Hasta ahí, desvanecidas, llegaban las ondas sonoras de las campanas que desde el corazón del pueblo
urgían a la misa dominical. Pasaba mucha gente, lugareños a caballo, cuyas grandes espuelas tintineaban al trote de la bestia, arrieros que silbaban tras de sus cargadas mulas, carboneros tiznados a la saga de burritos flacos, pandos al peso de costales repletos del negro combustible, indios de calzón blanco, tilma y guaraches con el guacal lleno de frutas a la espalda, seguidos de su india, también encorvada al peso del crío, embuchado atrás en el rebozo azulenco. Al otro lado del camino, en espesos matorrales invadidos de zarzas y cuscutas, gritaban algunos pepes, denunciando nuestra proximidad. Mientras la perra platicaba con Toribia acerca de lo bueno que hubiera sido traer unas enchiladas, un pollo frito o cuando menos pambazos rellenos de sardinas para comer en el campo, me tendí a la bartola sobre la hojarasca. En lo alto del guapinole, un carpintero de copete rojo laboraba en una rama. ¿Quién acompaña a la niña?, preguntó Toribia a la perra. Don Chema Rodríguez y su mujer, que regresan después de haber estado en Córdoba una temporadita, y explicó. A doña Caro, la mujer de don Chema, le salió una bola en el sobaco, del tamaño de un huevo de totola. Hace como 15 días, la bola reventó y empezó a joderle. Tuvo don Chema que llevar a su costilla a Córdoba para que un médico la curara, porque ya se le veía en el brazo una veta azul. Mi comadre, que conoce a doña Caro, arregló que Celia se acompañara con el matrimonio, el cual debe de haber salido de la ciudad hoy como a las 7. ¿A qué hora llegarán?, inquirí, sentándome en mi rústico lecho, que me infundió desconfianza al oír el ruidillo de insectos que se movían bajo las tostadas hojas. Creo que ya vienen, exclamó Toribia. Nos pusimos en pie, oteando hacia el fondo del camino. En la cinta amarillenta que serpeaba en lo verde de una loma, descendían a caballo un hombre y 2 mujeres. Ellos son, aseguró la perra. Cuando estuvieron a pocos metros de nosotros, la perra se desprendió del grupo al tiempo en que una de las viajeras saltó del caballo y vino, brazos abiertos, a encontrarla. Se unieron en efusivo abrazo. Mamá, hijita. Después del abrazo, la perra se acercó a saludar a los acompañantes de Celia, y en tanto que la primera hablaba con la señora de Rodríguez, expresándoles sus agradecimientos por haber consentido que con ella y su marido viniera la hija, esta rogaba al viejo don Chema que se llevara el caballo que la trajo. Seguiré a pie con mamá, señor, explicaba sonriente. A poco el matrimonio se despidió y se alejaron, tirando el hombre de la cabalgadura que había montado Celia. Entonces la perra se fijó en mí, cogió a la hija del brazo y la llevó bajo el cuapinole, que era donde yo y la criada habíamos permanecido. Te presento, dijo a Celia, a este joven que vive en casa y a quien te recomiendo, porque es sencillo, bueno y muy complaciente. Se tomó la molestia de venir conmigo a recibirte. Me turbé, no por los elogios de la madre, sino por la mirada luminosa de la hija. Capulines de mi tierra me parecieron aquellas limpias pupilas. En la leche de la esclerótica sombreada por curvas y sedosas pestañas. Me incliné murmurando, a sus órdenes. Considéreme su amiga, contestó, al par que sonreía
y se le formaba un hoyuelo en cada fresca y sonrosada mejilla. Vámonos, ordenó la perra, que tengo mucha hambre. Y emprendimos el regreso bajo el rutilo sol del mediodía. La madre y la hija delante del brazo, Toribia y yo atrás. Paso menudito y elegante, paso citadino, tan diferente del tranco aldeano era el de Celia. Un poco más baja que la perra, las opulentas caderas de ésta contrastaban con su talle cimbreño. También era un tanto diferente de la perra en el color. Se advertía la influencia del güero González, el padre que le engendró a la mala 14 años atrás. Desde aquella remota mañana, desde la primera mirada que se me adentró suscitando en lo recóndito del alma una oscura turbación, el instinto del cachito de vida que soy en el mare magnum del cosmos, adivinó que entre aquella criatura y yo iba a suceder algo grave. Capítulo 4. Estaba sentada en un taburetillo muy bajo, la suelta cabellera partida por raya que se curvaba desde la mitad de la frente hacia atrás. Descendía en oscura cascada a uno y otro lado del rostro, perdiéndose tras de los hombros. Hondas las pupilas, viendo sin mirar hacia el fondo del patio. Los brazos cruzados, un pie medio oculto por los pliegues de la falda y el otro visible hasta el tobillo. No hacía nada, parecía una estatua en su inmovilidad y con su veste de vaporoso organdí. Un libro, que había caído desde sus rodillas, yacía en tierra, con 2 o 3 hojas levantadas, aleteando al viento. A espaldas de ella, el pardo tronco de viejo sauco, rugado, nudoso, con lacras y yemas aquí y allá. Erguíase derecho hasta cierta altura, tumefacto después. Trifurcábase para bien sostener el peso glorioso de su fresca y tupida copa, abundantemente exornada con las randas de nibia inflorescencia. En esa actitud de soledad y abandono, bajo la belleza del árbol florido, que cernía suavísima luz de tono verdoso, Celia me encantaba. La veía desde mi ventana tras de las plantas de mi corredor, sin que ella advirtiera que estaba yo ahí. Tenía un aspecto nuevo, y era que se creía sola. Un ser humano que se considera libre de las miradas del prójimo es, si bien se observa, curiosamente diverso de cuando está acompañado. La vanidad, el amor propio, la expresión intencionada, el engaño sutil de la sonrisa, del ademán, de la postura, toda esa psicología de simulación que, en el comercio social, a cada instante nos transfigura. Yace en reposo, oculta en las reconditeces del alma, como la tinta en las entrañas de la jibia tranquila. Y esa limpieza espiritual nos da un aspecto diferente, a veces augusto, a veces de insignificancia, siempre triste, que toda soledad es melancólica. No pude resistir el anhelo de hablarle. Andando de puntillas salí de mi cuarto. Di un rodeo para acercarme por su espalda y llegué, sin ser advertido, junto al tronco del saúco. Concebí una sorpresa, abarqué el tronco con ambas manos y sacudílo rudamente. Al repentino y fuerte tremor del follaje, Celia lanzó un ay y se alzó palidísima, bajo la albeante lluvia de 1.000.000 de menudas florecillas que descendían vibrando.
La he espantado, me apresuré a preguntar, arrepentido de lo hecho. Un poco, contestó, llevándose una mano al pecho, como para contener los tumbos del corazón. Sonreía, pero en el limpio vidrio de sus pupilas brunas transparentábase el susto. Dispense. Reconozco que hice mal. Va, ya pasó. No, no, está usted pálida. ¿Quiere un poco de agua? Le digo que ya pasó. Bueno, pues entonces tenga la bondad de sentarse, que yo voy a hacer lo mismo. En tanto, ocupaba su taburete, traje un cajón que estaba arrumbado por ahí y me senté frente a ella. En su pelo, en la blusa, en la falda, blanqueaban, como estrellitas ebúrneas, muchas florecillas de saúco. Una de ellas, pequeñísima, se había detenido milagrosamente en lo curvo de las pestañas de su ojo derecho. La leve cordilla, inadvertida por Celia, subía y bajaba con gracia inefable al tiempo que el párpado. Me choca ser tan nerviosa, exclamó. ¿Creerá que tengo las manos heladas? Tiéntemelas. Me tendió las manos que tomé entre las mías. No sentí la frialdad de que se quejaba. Sentí, sí, la delgadez de sus dedos y la suavidad gratísima de su carne de niña. Sin embargo, mentí. De veras, las tiene usted yertas. Mil perdones, Celia. Qué bruto he sido. No se diga tan feo. En realidad, usted hizo una cosa agradable. Me bañó de flores y me envolvió en ese aroma que aún se siente en el aire. Usted no se imagina lo que son mis nervios. De todos modos, hágame el favor de decirme que me perdona. Está usted perdonado. Callamos un momento. El hueco de nuestro silencio lo llenó la flauta de un ave, oculta en el ramaje de próximo jinicuil. Buen rato hacía que la vecilla estaba en el árbol, lanzando al misterio del crepúsculo su sentido cantar, compuesto de varios gorjeos menudos y de dos notas largas. Una ascendente que sonaba a imploración, la otra descendente y melancólica, como un adiós, semejante a un amor desdeñado que no puede resignarse. Concluía sus trinos, guardaba un instante de silencio amargo y volvía a empezar. ¿Oye ese pájaro, Celia? Sí, es una primavera. Qué dulce canta. A mí me entristece. ¿Por qué? Me recuerda a mi tierruca. ¿De dónde es usted? Del cantón de Huatusco. Debe ser muy pintoresco aquello. La naturaleza de aquella región ofrece maravillas. Hay en mi pueblo una palma que por su altura y su belleza parece la diosa de aquellos campos. Es una palma real, recto y cilíndrico el tallo ceniciento. Se yergue hasta donde azulea el espacio y allá, cerca del algodón de las nubes, abre su plumero de esmeralda. Quisiera que viera usted aquel gigantesco vegetal, que por casualidad nació hace cerca de 2 siglos, a un lado de la plaza del pueblito, a corta distancia del cerro en que se alza la iglesia. Mi pueblo es tierra de primaveras. Recuerdo que de niño, bajo los cafetales umbríos, las cacé con trampa y en las musgosas ramas de los zapotes prietos con lidia. Fui padre adoptivo de muchas primaveritas, después de raptarlas sin plumes de los nidos que sus papás, en mala hora, venían a construir en las horquetas de los naranjos cercanos a mi casa. Las crié con infinita ternura, metiéndoles en el hambriento pico ya cachitos de plátano, ya lombricillas de tierra. Llegaban a conocerme las pobres criaturas. No bien me acercaba a su jaula,
abrían tamaña boca, una boca amarillenta y fea, y chillaban. En la casa de mi abuela, por la parte de atrás, hay un corredor que da al jardín, cuyo techo de teja sostienen gruesos horcones de encina. Y recuerdo que allá, cuando era yo mocoso, a lo largo de aquel corredor que olía a madreselva, había una hilera de jaulas de carrizo, y en cada jaula un ave. Ahí, en las mañanas alegres y en las tardes también alegres, porque de niño siempre fui feliz entre el fino silbar de los enzontles, los arpegios de los cuitlacoches, las campanitas de los jilguerillos barranqueños, el cucú de la inconsolable coquita y los gritos del pedante y cromático loro, se alzaba empapado de ensueño el canto de la primavera. Celia me escuchaba embelesada. En sus tersas mejillas, los hoyuelos tendían a abrirse como pequeñas rosas, ricas en gracia. Sobre todo, agregué, me recuerda que no tengo hogar ni cariño. Vivo igual que un huérfano. Hombre, dijo poniéndose seria. Me parece que mamá y yo lo queremos bien, y esta casa es su casa. Sí, pero ¿no le basta? Moví la cabeza negando. Claro, exclamó levantando los hombros. Qué gusto puede proporcionarle el afecto nuestro. No es eso, niña, es que, pues mamá es devota de la Virgen de los Dolores y de usted. Creo que lo quiere más que a mí. Para ella nadie merece más consideración. Anoche mismo me comunicó a la hora de la cena que iba a proponerle a usted que dejara la fonda y comiera con nosotros en familia. La pobre supone que está usted delgado por las malas comidas y ahora sale con que nadie lo quiere. Ingrato. Decía la verdad. Desde que llegué a vivir bajo aquel techo, era notorio que la perra me fue tomando más y más afecto. Explicábame aquella progresiva estimación, considerando que yo, ante la pobre mujer, que sabía de todas las brutalidades de los hombres, siempre había sido decente, afectuoso y muy servicial. En su comercio, sin cobrar nada, ponía en claro las cuentas relacionadas con notas y facturas. Encargábame de ir a pagar las contribuciones y de llenar periódicamente, con anotaciones falsas, el libro de ventas diarias que exige la ley del timbre. En la vida íntima, más de una vez escuché pacientemente sus confidencias. Eso de que tomara los alimentos en la casa, ya me lo había propuesto generosamente la perra. Pero no me di por entendido. Conocía lo terrible de la maledicencia pueblerina, que ya empezaba a decir que la perra y yo andábamos en líos torpes. Sobredormir, comer en la casa de ella, era tanto como dar pie para que se nos reputara amancebados y se creyera que comía yo de mogollón. ¿Está usted de veras disgustada? Interrogué al ver que, desentendiéndose de mí, recogía el libro que se hallaba a sus pies y se ponía a hojearlo sin objeto. No contestó. Los hoyuelos de las tiernas mejillas se habían perdido con la sonrisa, y la obsidiana de las pupilas cambió de oriente en virtud del ligero encapotamiento que asumieron los ojos. Con tal aspecto se parecía a su madre. Celia, mande, no me ha comprendido usted. Es que soy muy burra. No diga tonterías, no es burrada la inocencia. ¿Me permite que le dé una explicación clarita? Hable.
Manifesté, señorita enfurruñada, que no tenía hogar. Expuse que vivía en soledad y di a entender que la estimación de su mamá y la de usted no me eran suficientes. ¿No es así? Y todavía lo repite. Bien, con lo primero, Celia, quise decir que no tengo el nido que cada ser humano, como cada pájaro, anhela construir, a semejanza del que hicieron sus papás. Con lo segundo intenté expresar, sencillamente, que no tengo novia ni mujer. Y en cuanto a lo tercero, nada más natural que mi corazón joven y ardiente no se dé por satisfecho con inspirar solo estimación y amistad por grandes, santas y benéficas que éstas sean. El día que tenga mi nidito, Celia, y en el nido, la avecilla que me encanta, sí que seré feliz. Mientras tanto, niña enojadiza, los trinos de las primaveras en las tardes bellas, como esta que agoniza, además de la nostalgia de mi tierruca, me infundirán un recóndito desconsuelo. ¿Queda satisfecha con esta explicación, Celia? Debí estudiar para abogado. Se pinta para defender malas causas. Expuso sonriendo dulcemente. Gracias a Dios que vuelvo a ver los hoyuelos de esos cachetitos de manzana. ¿Quiere que le diga una cosa? Diga lo que guste. Desde que la vi por primera vez allá abajo, bajo el cuapinole del camino de Córdoba, cautivaron mi atención los dos hoyuelos que al reír iluminan de gracia esa carita que me recuerda las rosas del huerto de mi abuela. Al escuchar mi lisonja, inclinó la cabeza y murmuró modesta: no diga mentiras. Un poco turbada, se levantó, sacudiéndose el vestido. ¿Se va usted? Sí, que ya es tarde. Hasta luego, mentiroso. Hasta luego, enojona. Pero no se despide así. Vengan esos 5 jazmines. Me tendió la manecita que apreté con ternura y se alejó hacia la casa. Capítulo 5. Como de costumbre, a las 8 de la noche fui a cenar a la fonda. La dueña de este nido de moscas, cucarachas y demás insectos que caen en las comidas era doña Marciana Pulido, viuda de telera, señora que padecía bocio y que, como toda la gente a quien se le va en vicio la glándula tiroides, era cretina. Aquel comedor, al principio, cuando su aspecto aún no me era familiar, qué ingrata impresión me causaba. Por todas partes faltaba la estela joyante de las dos virtudes que salvan a las cosas pobres: la gracia y la limpieza. Paredes sucias, desconchadas, en las que se veían, tomados de orín, muchos clavos, tachuelas y alcayatas, y a trechos polvosos desvaídos, algunos cromos de esos que regalan en las boticas. En una de las paredes, a cierta altura, se inclinaba la ampliación de una antigua fotografía del señor Telera, con un marco cuyos marchitos oros ostentaban minadas de cagarrutas de moscas. En la pared frontera a la de tal retrato estaba, irreparablemente descompuesto, un reloj grande, de forma hexagonal sin minutero. El péndulo de este reloj, tediosamente inmóvil, lanzaba desde el oscuro y telarañoso vientre de su máquina un tímido destello áureo, casi tan triste como la mirada de un hombre paralítico. Bajo el reloj había un chinero vetusto, más ancho que alto, un tanto ladeado por carecer de una de sus cortas patas, sustituida insuficientemente por una calza de ladrillos.
A través de los vidrios de tal mueble, vidrios remendados con tiras de papel, brillaba una vajilla cromática que nunca usábamos. Para la dueña de la fonda, el mantel era cosa de lujo, propia para los domingos. Entre semana, los abonados, don Casimiro Torres, el maestro de escuela y yo, llantábamos en hule miserable que fue rameado muchos años antes, a juzgar por los dibujos que se adivinaban en su tez, donde quedaba tez. A la hora de la cena, entre la vinagrera azul y la roja alcarraza de Guadalajara sobre una cajita de puros vacía, descansaba la peana de alta lámpara de petróleo, cuya bombilla una de dos, o se ahumaba todas las noches o nunca la limpiaba. Teniendo como centro esa bombilla fuliginosa, giraban a diferentes distancias, cual los planetas en torno del Sol, multitud de asquerosos insectos. Las polillas, como Mercurio y Venus, se ceñían amorosas a la luz. Las mariposas, oscuras y aterciopeladas, revoloteaban igual que Marte y Júpiter, a mayor espacio, y los mayates, los mayates, con su escalofriante zumbido de bordón, describían amplias y misteriosas órbitas a semejanza de Urano y Neptuno. Advertir que se estaba masticando un bicho de esos, que a menudo se precipitaban en nuestros platos, girando en los alimentos como peonzas. Llegó a ser accidente tan baladí para los abonados que ni siquiera merecía un puff. Se escupía y adelante con la comida y la conversación. Media hora tenía yo de estar sentado a la mesa, sin que doña Marciana apareciera con la cena. Siempre sucedía lo mismo. La pobre vieja se cargaba una pachorra de tortuga centenaria. Empecé a golpetear la alcarraza de Guadalajara con una cuchara y grité: ¿qué pasa con esa cena? Tengo hambre, tengo un hambre de lobo. Mientras doña Marciana, refiriéndose a la cena, contestaba desde el fondo de la cocina: se está calentando. Una voz voluminosa dijo en la puerta de la calle: yo también traigo un filo feroz. Era don Casimiro Torres. Entró, arrojó el amplio jarano de palma sobre un costal que, medio lleno de pepitas de pipián, estaba en un rincón, y vino, como de costumbre, a sentarse enfrente de mí. Buenas noches, joven. Buenas, don Casimiro. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo? No, amigo. Esta tarde me la pasé de flojo. Me topé en la tienda de los gachupines a Petronilo Salgao. ¿Conoce a Petronilo Salgao? No, señor. Petronilo Salgao, el de Paso del Burro. No lo conozco. Hombre, un chaparrito, cascorbo, picado de viruelas, que usa sombrero de hippie. No me acordaba, mas para cortar tan necio interrogatorio respondí: ah, sí. Interrumpió la conversación doña Marciana, que por fin apareció muy oronda con su bocio, su delantal a cuadros, manchado de grasa, las mangas enrolladas arriba del codo, y sosteniendo con una mano una cazuelita colmada de picadillo, y con la otra un fajo de tortillas de maíz. ¿Cómo le va, don Casi? Saludó en tanto colocaba cazuela y tortillas en la mesa. Perfectamente, ¿y a usted? Lo mismito que siempre, fregada con las riumas. Volvió los platos que estaban boca abajo sobre el hule y excitó meliflua. Sírvanse, señores, voy a traer lo demás. Tráigame picante.
solicitó don Casimiro. Con absoluta ausencia de cortesía, mi campechano compañero se adelantó a coger una cuchara y empezó a pasar porciones del contenido de la cazuela a su plato. Formó en medio de un montón conoideo del guisote, y en lo que duró esta operación refunfuñaba. Hasta el copete me tiene esta tía con su picadillo frangollao con las piltrafas que sobran al mediodía. Sírvase, no se aplome. Invitó alargándome la cuchara, para después dirigir su manaza peluda a la pila de tortillas y coger una de estas con el mismo movimiento con que se roba un naipe del monte. Sin valerse de tenedor ni cuchillo, llevándose a la boca porciones de picadillo dentro de doblados pedazos de tortilla, comenzó a comer y comencé a oír el para mí bien conocido chichichaque que producían sus poderosas mandíbulas al masticar. No obstante, la activa ocupación de su boca no tardó en reanudar la conversación inicial, con pormenores en abundancia y en su pintoresco lenguaje de campirano jactancioso, en que el fuego de la emoción explotaba a menudo en ternos y dicharachos. Me refirió que en la cantina de ciertos españoles pasó la tarde empinando el codo en compañía de Petronilo Salgado, el dueño del rancho denominado Paso del Burro. Y ahí, entre copa y copa de habanero, concertaron una carrera de caballos. El retinto cabos negros del ranchero correría con el alazán tostado de don Casimiro el próximo 5 de mayo en el carril del pueblo, con apuesta de 500 pesos. Amigo, fanfarroneaba esponjando el bigote húmedo de comida. En 300 varas y corredores libres me corto el pescuezo si mi cuaco no se viene con la vara arriba. Y al decir me corto el pescuezo, echaba la cabeza para atrás y hacía el ademán trágico de un hombre que se degüella, al par que silbaba, imitando el ruido del corte. Era un hombre que fue blanco en el gélido ambiente de su pueblo, Marabatío del estado de Michoacán, pero que dejó de serlo en 20 años de vida campirana transcurridos en diversos lugares de nuestra fértil tierra caliente. Ojos de ave, calientes y rápidos, como generalmente los tienen las personas irreservadas. Nariz adunca, bigote de aguacero, mentón de bulbo, donde el rucio y recortado césped de la barba era más denso que en la convexidad de los firmes cachetes. Todo eso, más la profunda arruga que le bajaba desde la base de la nariz en una y otra mejilla, daban a don Casimiro Torres el aspecto de un viejo rotundamente decidido. Uno de esos tipos nuestros que quizás, lector, hayas visto presidiendo un burlote de tugurio o soltando un gallo en cancha vocinglera, al desgaire el sombrero galoneado y con la pretina del vistoso y ceñido cachirulo a la mitad de las nalgas. Por ser de donde era, le llamaban el charro, y a fe que merecía la trasnominación, que en un herradero, montado en su cuaco, era de verle echando manganas a la puerta del corral. Yo le consideraba como el encargado de marearme con su charla constante a la hora de las comidas y de ponerme los pelos de punta con las consejas supersticiosas que se holgaba en relatar. Afortunadamente para mí, el arrogante viejo, que poseía buen número de mulas, ejercía el oficio de arriero. Esto me proporcionaba el gusto
de comer tranquilo en los días en que a la retaguardia de su recua, restallando el látigo, transitaba por los amarillentos y tortuosos caminos que partían del lugarejo. Buen dinero le dejaba el rudo oficio, sobre todo en la temporada de cosechas de cereales, pues entonces, por viaje, su ganancia era doble. Flete por llevar a la cabecera del cantón costales repletos de granos. Flete por traer de allá mercancías para las tiendas del pueblo. Sin los vicios que tenía, se hubiera enriquecido a la vuelta de pocos años. Durante el tiempo en que traté a este sujeto, que, como tengo indicado, siempre estaba hablando, cuando con la gente, cuando con sus bestias, o en último caso, consigo mismo, observé que los temas de sus pintorescas pláticas eran dos: las carreras de caballos, su pasión favorita, y los espantos. Cuando menos a mí nunca me hablaba de otras cosas. Era raro que al mediodía no me llenase la cabeza de caballos ligeros y de noche el corazón de almas en pena. En el hogar paterno, que es donde de niño generalmente se adquiere la propensión a la creencia y el azoro supersticiosos, me inculcaron que las narraciones acerca de los seres de otro mundo que se aparecen, se quejan o hablan son errores de la mente o simples invenciones de gente que se goza en asustar al prójimo. Pero la verdad es que don Casimiro, con sus lloronas aullantes, sus perros que echaban lumbre por los ojos, sus luces de tesoros escondidos y sus almas que andaban, no sé por qué, recogiendo los pasos que dieron en esta pícara vida, era causa de que muchas noches me levantara de la mesa sin el dominio de mis nervios y de que me fuera a casa silbando, saltando a cada ruido y describiendo cobardes rodeos para no atravesar sitios oscuros. Lo que más me conmovía era oírle decir con escalofriante seguridad: yo lo vi, eso me sucedió tal noche, a tal hora, a la entrada de tal monte. Capítulo 4. Después de las 9 salí de la fonda fumando un cigarrillo. Advertí que no estaban encendidos los faroles, y sabiendo lo que esto significaba, alcé los ojos en busca de Selene. Alveaba a esta, medio oculta por una nube oscura, como magnolia prendida en espesa cabellera, matando la manada de gatos rijosos que maullaban por los tejados. Qué silencio hubiera reinado a esa hora en el pintoresco barrio de doña Marciana Pulido, viuda de telera. Cantarranas se denominaba este barrio, y a fe que le caía el nombre como anillo al dedo, por aquello de que en tiempo de lluvias, el rumor de los aguaceros y el rodar del trueno eran coreados por 1000 voces tumultuarias que se alzaban de los lagunajos y lodazales que espejeaban aquí y allá. Caminaba presuroso y sonaba mi andar en la cuarteada banqueta de las casas que banqueta tenían, como deben haberse oído en las muertas ciudades medievales los pasos de los galanes de capa y espada. Ninguna ventana echaba sobre la calle esa faja de luz cordial que, como el fulgor de los ojos, revela la vida interior. ¿Dónde estará?, me preguntaba, la gente de estas moradas silenciosas. En la cocina, lavando los trastes de la cena; en la alcoba, arreglando camas chinchosas y tendiendo catres y petates; en algún rincón, arrodillada ante el altarcillo adornado con flores de trapo, rezando el soporífero rosario a la mística llama del cirio que se bendijo en Semana Santa.
Al pasar junto a la sórdida carnicería de don Sinforoso Borrego, sobre contener la respiración para evitar que se me adentrara el hedor de mondongo, cuero crudo y sangre podrida que a raudales despedía el cerrado establecimiento, tuve que ir dando saltos para no pisar 5 o 6 perros flacos que dormían enroscados en el polvo del suelo. De seguro, soñando en el tesoro de carne que estaba colgado adentro de la casa. Desemboqué en la calle principal, frente a la plaza. En esta calle había un poco de más vida. En el billar de Paco Pérez sonaban los golpes secos de las bolas de marfil bajo el soportal de la tienda de los gachupines, iluminada por 3 lámparas colgantes. Veíase atado a un pilar un hermoso caballo con silla vaquera, machete al costado y poncho vistoso sujeto a la tejuela de la flamante montura. Junto al mostrador, un hombrecito, que me pareció el Petronilo Salgado de quien me habló don Casimiro. Decía con estropajosa lengua, dirigiéndose a 3 individuos que se tambaleaban cerca de él: pidan lo que gusten, amigos, que aquí hay harta plata. Y golpeando con la diestra el bolsillo del pantalón, sonaba la bola de pesos que llevaba adentro. Atravesé la plaza, divinamente encalada de luna, y tuve el gusto de saludar a mi jefe, el ciudadano secretario del honorable ayuntamiento, quien, arrellanado en una de las toscas bancas de cemento que limitaban el lugar, fumaba un cigarrillo en larga boquilla de cerezo con las piernas aparatosamente cruzadas, los calcetines muy visibles y un aire clarísimo de sentirse el ser más civilizado del villorrio. En otra banca, 2 hombres silbaban acordadamente la serenata de Schubert, con el fervor incansable que en el chiflar caracteriza a los sastres y zapateros de aldea. Llegué a la casa, anheloso de ver a Celia. En el pasillo encontré a la perra, quien después de contestar mi saludo, invitó: pase a la sala, charlaremos un rato. Entramos. La salita estaba iluminada por el quinqué colocado en una rinconera, entre numerosos muñecos de Guadalajara. Familiarmente me senté en la mecedora más próxima, con el sombrero sobre las piernas. Arrimó ella una silla y se sentó a mi lado. ¿Y Celia? ¿Ya se acostó la perezosa?, pregunté al no verla por ahí. No está, vino Panchita, la muchacha que vive en la esquina, y se la llevó a su casa. Por la desazón que me causó tan sencillo informe, pude darme cuenta de que ya estaba gravemente enamorado. Ganas me entraron de despedirme e ir, cuando menos, a situarme de plantón en la esquina de la casa de Panchita. Tras de lánguida mirada, que en medio de mi preocupación por Celia, me pareció impregnada de materno cariño, la perra habló. Se está poniendo ojipato, pero no estoy enfermo, me apresuré a manifestar, comprendiendo que nuevamente iba a pedirme que comiera en su casa. No, no está enfermo, chiquillo, es únicamente que come mal. Reconozco a Marciana Pulido. Es una vieja puerca y avara, capaz de darle cualquier día sopa de cucarachas. ¿Por qué no toma los alimentos aquí? Platillos finos no se los ofrezco, pero sí café que no esté revuelto con tizne de olotes, leche recién ordeñadita, que, copeteada de espuma, me entrega el hermano de Panchita, carne de lomo o palomilla, que me aparta todos los días Sinforoso Borrego, y huevos frescos recogidos aquí mismo en el patio. Esa toribia que tengo de cocinera guisa muy sabroso, como que es de Puebla. Hace un tamal de cazuela
de chuparse los dedos. Ayer nos dio unos chiles rellenos que sabían a gloria. De la paga nada tenemos que hablar. Dará lo que pueda. Usted sabe que donde comen dos, pueden comer tres sin mayores gastos. ¿Con qué? Déjese de escrúpulos tontos y prométame que desde mañana come conmigo. Tomó mi brazo y, sacudiéndolo cariñosamente, resumió en una docena de palabras la filosofía sensual que había normado su existencia. Hay que darle gusto al cuerpo, que al fin, mundo, ahí te quedas. Muy agradecido por su ofrecimiento, Calixta. Nunca olvidaré el interés que se toma por mi insignificante persona. Pero perdone que no acepte. Creo que así estamos mejor. Con extrañeza y resentimiento, clavó en mis ojos los suyos brunos. Su mirada fue tan sostenida que me hizo parpadear y desviar la cara. ¿De veras no acepta? Creo que así estamos mejor, Calixta. Repetí con voz amable, suavizando con una sonrisa mi negativa. Metió la diestra por el escote de su blusa, sacó su pañuelo y se puso a desdoblarlo y a doblarlo sobre sus rodillas, con la cabeza gacha, los párpados marcadamente encapotados y una arruga en la confluencia de las cejas. ¿Cómo se parecen la madre y la hija? Pensé con cierto disgusto, acordándome de la escena de la tarde, cuando Celia, disgustada, hojeaba el libro. La semejanza emanaba del alma, más que del cuerpo. Se imponía en las facciones en fuerza del sentimiento. Era como la irradiación de dos lámparas de igual flama, pero de color y forma diferentes. Rompí nuestro modesto silencio, que medía el tic-tac del reloj que descansaba en la consola. No se disguste, mi buena Calixta. Coma o no coma en casa, vivamos contentos. No vaya a suceder que los frijoles den al traste con nuestra amistad. ¿Por qué esa seriedad? Parece usted chiquita. A ver, deje en paz ese pañuelo y míreme. Se volvió sonriendo como resignada. Puso una mano sobre la mía, que se apoyaba en el brazo de la mecedora, y dijo, apretándome los dedos, está bien, no he dicho nada. En ese momento oímos la voz de Celia y de Panchita, que entre risas se despedían en la puerta de la calle. Entró Celia y exclamó con visible alegría, «Ah, está usted aquí». Se sentó en la mecedora de enfrente y al punto expuso, «Sabes, mamá, Panchita nos invita a ir mañana por la tarde al rancho de su hermano, que está cerquita, pasando la loma del Tigre». «Yo no puedo ir», contestó la perra. «Tendría que cerrar la tienda. Pero yo sí puedo, mamá, con Panchita y sus hermanitas». Además, agregó señalándome con los ojos, «este caballero, que es tan complaciente, podría ir con nosotros, cuidando que no vayan a robarse tan bellas prendas. ¿Nos acompaña?» «Con todo gusto, siempre que, como espero, el secretario del ayuntamiento me dé la tarde». «¿Oyes, mamá? ¿Me das permiso? ¿Verdad que sí, mamacita chula, linda, primorosa?» Se había levantado y abrazaba a la perra, restregando en la mejilla de esta su mejilla, como una gatita melosa. «Puedes ir, Barbera, y también vámonos a dormir, que hace rato que dieron las 11». Me levanté y al despedirme apreté significativamente la manecita de la hija y la madre apretó la mía.